Vamos a empezar, ¿vale? Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar ya, ¿vale? Bienvenidos a esta reunión última del año. Voy a contar un poco pues, la agenda que tenemos. Bueno, como siempre voy presentando a todas las personas que participamos y entre ellas lo mismo. Bueno, me llamo Jesús Vázquez, soy doctorando en informática, tengo un máster en dirección de proyectos, un MBA, soy licenciado en informática y tengo un PMP. Y mis funciones dentro del PMI son las de vicepresidente primero. Trabajo como profesional independiente en el área de TI desde hace ya unos cuantos años. Tengo una dilatada experiencia en dirección de empresas, departamentos, portfolios, programas y proyectos. Soy socio director en una iniciativa que estamos arrancando para ayudar a la pequeña y mediana empresa, que se llama Compra en tu barrio, que en breve espero oigáis hablar de ella. Bueno, quien esté interesado tiene mi perfil en LinkedIn. Con nosotros está también Juan Serret. Sabéis que a la vez que estamos viendo esto aquí de manera presencial, tenemos también la posibilidad de asistir a estas reuniones en formato webinar. Juan es el encargado de coordinar estas reuniones en formato web. Hoy hay unas 170 personas, aparte de las que vemos aquí, que nos están escuchando y viendo esta presentación. Juan está cursando un máster en dirección de proyectos, es PMP, es licenciado en investigación y técnicas de mercado por la Universidad Pontificia de Comillas, es ingeniero técnico en informática de gestión por la Universidad Pontificia de Comillas. Es además voluntario de PMI, analista funcional, su perfil también está en LinkedIn. Os comento la agenda. Presentación de la agenda, que es el punto en el que estamos ahora mismo. Después Ángel Martínez Marcos, a mi izquierda, nos hablará del poder de la comunicación eficaz en el trabajo. Continuará Amanda Barazón con la gestión de cambios a través de la gestión del factor humano en el liderazgo de proyectos. Y bueno, finalmente os contaremos algunas cosas relacionadas con el PMI. Y hoy tenemos un cóctel navideño para ayudarnos con el networking, ¿vale? Así que estáis todos invitados al cóctel. Vamos ya con el primero de los ponentes, con Ángel Martínez Marcos, que es coach ejecutivo y estratégico, formador en habilidades directivas y conferenciante de desarrollo profesional. Ha trabajado para grandes empresas como son Telefónica, Grupo Santander, Endesa, Bosch, Abengoa, incluso para la NASA, y es socio fundador de Xcoach. Está especializado en liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, motivación, productividad y trabajo en equipo. Y está certificado en Professional Certified Coach por ICF. Nos hablará del poder de la comunicación eficaz en el trabajo. Bueno, Ángel comenta que la comunicación es un factor clave de éxito en la buena marcha de las empresas y una buena comunicación entre los miembros de una empresa genera un incremento de la efectividad, refuerza el compromiso y el sentimiento de afiliación al grupo, estrecha vínculos y fomenta la identidad corporativa, entre otros muchos efectos positivos. Ángel nos explicará cuáles son los componentes del lenguaje verbal que más impactan en las relaciones profesionales y como consecuencia en la productividad de la empresa. Y ya sin más, vamos a ver su presentación. Y si quieres estar de pie, sí. Estoy tomando para que pases tú mismo. Está encendido, ¿verdad? Sí, a ver si... Sí, ¿eso está encendido? Sí, sí. Pero no se me escucha. Ahora sí. ¿Qué? Buenas tardes. Me voy a poner aquí para dar la presentación porque va a ser un poco dinámica y prefiero estar de pie porque cuando me siento se me empiezan a parar un poco las ideas. Entonces, muchas gracias por estar aquí en esta conferencia de comunicación eficaz. Y, bueno, como ha dicho Jesús, yo antes de trabajar en esta línea, que es una línea pues más de las habilidades blandas, como se llaman en algunos sitios, o de las soft skills, como el liderazgo,
la comunicación, la inteligencia emocional. Yo previamente trabajaba como ingeniero en NASA y para mí entrar en NASA fue como un gran hito para mí a nivel profesional como ingeniero, porque todo lo que había pensado que era NASA, esa organización que lleva gente al espacio y que explora el espacio y que explora los planetas, toda esa perfección que yo pensaba que estaba, realmente estaba. O sea, todo era perfecto. O sea, todo lo que, todos los proyectos que se hacían allí se hacían al milímetro. Todo se pensaba con niveles de seguridad extremos, porque, claro, se llevaba una nave a Marte, y llevar una nave a Marte, como la cagues, pues cagas mucha pasta, mucha pasta. O si tenías que explorar, no sé, una luna en Júpiter como Europa o Titán, si te iba mal, pues ibas a tirar mucho dinero a la basura. Entonces todo estaba hiperredundado, muy pensado, requete pensado. O sea, toda la parte de ingeniería estaba perfecta. ¿Qué pasaba? No todo era tan perfecto. Es decir, la parte humana ya no estaba tan afinada como estaba la parte racional. Es decir, la parte emocional estaba más descolgada respecto a la parte más interna, respecto a la parte más humana. Entonces, yo dejé esta organización y llevo 7 años ya trabajando en el mundo del coaching, en el mundo del desarrollo de habilidades tanto para directivos como para jefes de equipo. Y os voy a poner aquí una encuesta realizada por una consultora, Otto Walter, que dice qué esperan las personas de sus jefes, es decir, los equipos, las personas que componen los equipos, qué esperan de sus jefes. Fijaos, ¿en qué esperan? He marcado en verde las que me interesan más hoy. La primera es, quiero que mi jefe me escuche. Un 50,43%, que mi jefe me escuche. Un 44,48% que sea claro en su comunicación. Con 40% que reconozca lo que hago bien, con 35% que me apoye y me ayude para hacer mi trabajo, y con un 31% que me diga claramente lo que espera de mí. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 de los 10 más importantes que quieren las personas que les apoye su jefe tienen que ver con la comunicación. Tiene un impacto que tiene que ver con la comunicación. Y es que hay veces que se confunde esto. Se espera o se piensa que la comunicación que tiene que tener una persona, hay veces que se dice, ¿cómo es la comunicación que tiene que tener una persona? Y parece que estamos hablando en el mundo de hablar en público. Y eso no solo es la comunicación. La comunicación es 5 de los 10 factores más importantes que espera una persona de su jefe. Es decir, estamos hablando de competencias directivas, estamos hablando de competencias personales que tiene que tener una persona. Y estos son las soft skills. Esto es lo más sutil que tiene una persona. Si una persona no desarrolla estas competencias, no se puede desarrollar bien a un nivel alto. Sí, a nivel profesional, porque yo siempre diferencio. El profesional que hace muy bien lo que tiene que hacer, el mando intermedio, ya tienes que manejar ciertas habilidades para manejar equipos, y muchos de vosotros tendréis equipos a cargo, igual equipos pequeños como 5 personas o 4 personas que son relativamente sencillas de manejar, y digo relativamente sencillas, pero ya cuando estáis en un nivel directivo ya esto se empieza a complicar. Cuando tenéis equipos de trabajo de 40 personas, de 50, esto se empieza a hacer más complicado. Entonces, quiero explicar algo que tiene que ver con el desarrollo de personas, es decir, cómo desarrollo yo a mis equipos, qué comunicación tengo que tener yo con mis equipos para desarrollarlos, es decir, para que tengan alta responsabilidad y que tengan alta motivación. Y esto es la piedra filosofal del manejo de equipos. Esto es bastante complicado. Cuando se dice, yo quiero que mis equipos estén motivados y a la vez que sean altamente responsables, esto no es tan sencillo como parece. Entonces, para eso voy a pedir un voluntario, que quiero que haga un ejercicio conmigo aquí. Un voluntario, voluntaria, evidentemente. No duele, es gratis, o no duele mucho. Gratis, sí, seguro. ¿Quién es el que quiere aprender más de toda esta sala de hoy? Nadie quiere destacar. Es sencillo,
El que ha llegado último. Venga. ¿Qué? ¿Alguien? Si no, no puedo continuar, de verdad. O sea, la presentación está en este punto. Si no sale nadie, paro la conferencia y no continuamos. ¿Alguien que quiera salir? Venga, José María. Muy bien. Muy bien, un aplauso, muy bien. Okay. Cuenta con que yo, Walter, lo predico, que son los mejores que me dieron un curso. Muy bien. A Paco Muro lo conozco. Muy bien, muy bien. Son muy buenos. Ok, ¿tu nombre? José María. José María. Perfecto. José María. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué tal si te dan los deportes? Bueno, pero es un buen... Handicap 21 con algo de DOT. Vale, no, va a ser... No sé si se oye, sí, ¿no? No, se te oye por... Tengo buena voz también. Ok. Bueno. José María, me habías dicho, ¿no? Ok, José María. Como no quiero que te canses, ¿vale? Porque no es momento para cansarte mucho. No, no te preocupes. Como no quiero que te canses mucho, por favor, siéntate. Y ya puedes ir intuyendo de qué va este ejercicio. Seguro que puedes ir intuyendo. ¿De qué va este ejercicio? ¿Me puedes pasar las tortillas? Los billetes de 500 al final, ¿eh? Ok, ¿qué va? Ok, José María. Vas viendo por dónde va el tema, ¿no? Sí. Vas viendo por dónde va el tema. Bueno, los que no veis, que estáis al fondo, José María Me está ha puesto una papelera que es más pequeñita que las canastas de baloncesto. Ok, entonces, estás viendo que estás sentado, 3 pelotas, una papelera, bueno, blanco y en botella. Es bastante sencillo lo que vas a tener que hacer, ¿no? Sí. José María. Va. Entonces, para hacer el ejercicio lo vamos a hacer de un modo como si estuviéramos en una empresa, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, en este ejercicio yo voy a ser tu jefe, Sí. ¿vale? No va a ser muy traumático, ¿vale? Porque solo va a ser un tiempo, después ya está. Cuando hablamos de la subida de sueldo. Sí, pero bueno, Final quizás de al año. final, quizás al final, José María. Entonces, estamos en una empresa, ¿vale? Eso que nunca se te olvide. Estamos en una empresa, estamos en un proyecto. Yo soy tu jefe. Y tenemos un cliente, que es un cliente especial, como todos los clientes son especiales, y quiere que encestes una pelota de estas, ¿vale?, en la papelera. Pero es un cliente más especial de lo que es habitualmente los clientes que tú tienes. Y te puedes levantar, un momento, es un cliente que no quiere que veas cuando tiras a la papelera, ¿vale? Bueno, ¿Ok? ¿Vale? entonces Entonces, ¿te puedes sentar? me siento. Aquí, lo pongo un poco alineado. Ok, entonces, José María, vamos a empezar a hacer el proyecto. El proyecto va a tener como varias fases y yo voy a ir marcando las fases para que veáis las diferencias de comunicación que yo voy a hacer con José María. Entonces, antes de empezar el proyecto, ¿qué dudas tienes sobre el proyecto? No sé el objetivo que pretende el cliente. No sé sus requisitos, ¿os acordáis, no? Ok, el objetivo que quiere el cliente es que encestes una pelota en la papelera. Vale. ¿Más preguntas? ¿Y me puedo levantar? No nos deja el cliente. Me encantaría que te pudieras levantar, pero no nos deja el cliente. No nos deja ni que te levantes, ni que cuando estás tirando mires. No deja el cliente. ¿Y lo puedo subcontratar? No, tampoco te deja subcontratar. No, porque de hecho tú eres mi empleado, o sea, yo soy tu jefe. Recuerda cómo va... Esto se trata de ir en equipo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Tienes claro el objetivo? sí. ¿José María? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a coger el micrófono para que tú estés un poco más libre. Va a haber varias fases, ¿vale? ¿Ok? Sí. Vale. Entonces, empieza la primera fase. Fijaos qué ocurre con él y qué es lo que estoy haciendo yo en las diferentes fases de la comunicación en el proyecto. Pues ahora, jefe, tienes que ser mis ojos. Ok. Porque yo no veo. Adelante. Oriéntame. Adelante. ¿A cuánto lo tengo justo en mi eje detrás? ¿A cuántos metros?
Ok, José María, ahora mismo yo necesito que estés trabajando y no puedo hablar mucho contigo. Vaya jefe. Bueno, Ok. Necesito silencio. O sea, solo tenemos él y yo en la empresa. oye, pero yo soy TMP. Primero planificamos, hacemos seguimiento y control. Lo sé, En el seguimiento y control, ¿cómo he quedado de distancia? lo sé, José María. Aquí mando yo. Lo siento mucho. Bien. No vas a ir a contarle tú los resultados al jefe, al cliente. ¿Ok? Última. Pelota con esta fase. Pero yo creía que ya había acertado. Lo siento mucho. Tienes que No he- estoy con muchas cosas, no he José María. acertado Estoy con la muchas segunda. cosas como para estar aquí contigo todo el rato. Ok. No. No, de momento no. De momento no. Ok, primera fase de la comunicación, ¿vale? Sí que el proyecto, José María, me acaba de llamar el cliente y me ha dicho que qué tal vamos. Yo he dicho, bueno, estamos avanzando, acabamos de empezar el proyecto. Comienza una siguiente fase, ¿vale? Sí, ¿Quieres hablar conmigo? sí. Ah, sí. Quiero que me orientes. Si teníamos que meter una pelota, hemos estirado 3, ¿nos dejan repetir? Sí, bueno, hay tiempo. O sea, hay tiempo. El proyecto tiene tiempo suficiente. Bueno, pues dame pistas sobre el resultado que Ok. hemos tenido. Yo voy a ir haciendo lo que pueda. Vas a ir haciendo lo que puedas. Sí. Bueno, yo creo que este es el momento que me tienes que dejar que me dé la vuelta, ¿no? Ahora mismo no puedes. No Tampoco puedes. puedo. Ok, Ni adelante. lo subcontrato ni puedo. Y un espejito aquí. Ok, José María, a ver cómo te lo explico yo. Estoy con muchas cosas, con muchos proyectos, necesito que encestes. ¿Vale? Ya está, nada más. No le busques más vueltas y tal, la papelera sigue estando ahí. Por favor. Bueno, yo voy a seguir tirando, pero sé que voy a mandar currículum a otra empresa. Ok. Ok, mira, te voy a decir una cosa. De lo que he visto, yo he hecho este ejercicio bastantes veces y de lo que he visto eres posiblemente de lo peorcito que he visto. Y te digo que lo he hecho bastantes veces. Te lo digo por esa última aquí que has tirado. Y encima con el móvil encendido. Como me están viendo por internet en la videoconferencia, ya me ayuda. Ok. O sea, que soy de lo peor. Eres de lo peorcito que he visto. Esto es dar ánimos. Sí, bien. Pero no hay problema, ¿eh? Seguimos en la misma Sí, política, adelante. practicamos. Ok. Eres bastante malillo. Ahora he tocado papelera, ¿no? José María, Tampoco. esto se trata de encestar, ¿no? De tocar la papelera, o sea, ¿está siendo un poquito borde conmigo o me parece a mí? No, jefe, eso jamás. Ok, vale. Ok. Última. El cliente tiene la razón y el jefe más. Eres un paquete, José María. Eres bastante paquetillo. Estas tres, bastante mal. ¿Ok? Ok. Segunda parte de la comunicación. Fijaos cómo va cambiando. Ok, acabo de hablar con el cliente, ¿vale? José María, y me he vuelto a preguntar que qué tal vamos. Y he dicho, bueno, que estamos con plazos, estamos con tiempos, tal. Me ha dicho si tenemos alguna duda. Y he dicho que no, lo tenemos súper claro. ¿Vale? Continuamos. Hay que encestar una pelota en la papelera. Voy a estar un poquito más contigo, ¿vale? Voy a acercarme un poco más a ti, ¿vale? Que yo creo que es lo que querías al principio, que estuviera un poco más cercano. Entonces, adelante. Bien, estás más cerca, dame la pista ahora. Tú, ¿Cómo? tira y yo te voy a ir ayudando, no te preocupes. Ok, te has quedado corto como un espacio así, más o menos, y te has desviado. Si esta es la papelera, bueno, si esta es la papelera, te has desviado como por aquí, hacia este lado. ¿Vale? Bien, gracias, jefe. Lo malo es que que muchas gracias, jefe. El único problema es que yo soy malo en esto de los deportes. No te preocupes. Que ahora te has quedado corto, ¿vale? Te has quedado corto como más o menos a esta distancia. Sí, pero bien de línea. Sí, más o menos bien.
más o menos bien. Pues vale, repetimos. ¿Qué? ¿Te has quedado corto como antes, más o menos a esta distancia, y te has desviado hacia, más o menos, la línea está aquí, pues te has desviado como para acá? ¿Vale? ¿Vale? Y notando las diferencias de comunicación que yo estoy haciendo con él. Ok, José María, seguimos adelante. ¿Vale? ¿Qué tal vas? Yo bien, todavía no me canso. Vale. Si tú cuentas conmigo, yo sigo. Ok, entonces, otra vez me ha llamado el cliente, ya sabes, es un poco... Este cliente es un poco así, y le he dicho que, bueno, que seguimos en plazo y que seguimos adelante. Entonces, ¿todo claro? ¿Sí? Ok. Ahora voy a estar un poquito más contigo, ¿vale? Voy a estar un poquito más, Bien. más cercano a ti. Bien, entonces, una la tiro yo y otra tú, ¿vale? No, yo me encantaría hacerlo, pero de verdad estoy con No muchas puedes. cosas. Adelante. Vale. Está peor. Ok. Tienes que tirar más fuerte, ¿vale? Vale, vale. Casi el doble de fuerza, por lo menos. Y un poquito más hacia acá. Ok. Tienes que tirar todavía un poco más fuerte. Más fuerte. Ha sonado. No sé qué hay detrás. ¿Vale? Pero ha Pues sonado. no han cestado, ¿vale? Has tirado relativamente cerca. Ok. Vamos a la última fase. Ok. José María, vamos a una última fase. Yo voy a estar mucho más cercano a ti, ¿vale? Entonces, ahora bien, te quiero preguntar, ¿qué necesitas para encestar? Poderme dar la vuelta. No nos deja el cliente, No nos deja de el verdad, cliente. no nos deja el cliente. Pues que me acerques la papelera aquí. Tampoco nos deja el cliente, son, ya sabes, requisitos que tiene el proyecto. Entonces tenemos que rezar. No, mira, yo creo que tú puedes encestar. Yo creo que tú puedes encestar. Has tirado algunas muy cerca. Bueno, yo puedo seguirlo intentando. Eso Bien. no hay problema. Ok, ¿cómo te puedo ayudar yo? Dímelo tú. No Que sé. lo has podido ver más. O sea, yo te he visto que has tirado muy cercano a la papelera y que tú, o sea, tú lo puedes hacer porque tienes fuerza suficiente y tienes la precisión suficiente. Pero ¿qué necesitas de mí? Si yo te puedo ayudar de alguna forma, igual no. No lo sé. La verdad es que esto, como es un juego tan complicado, en una situación de trabajo te podría decir exactamente qué. Pero en este caso es casi que tires tú, que lo has visto más. Ya, o sea, yo haría, pero yo no puedo estar en todos los proyectos haciendo esto. O sea, a mí me encantaría. De todas formas, vamos a ir tirando. Si necesitas cualquier cosa, tú me lo dices, ¿vale? Bueno, venga. Ok. Antes de tirar, ¿vale? Antes de tirar, te voy a pedir que cuando tires estés muy concentrado en cómo lo estás haciendo. En cómo lo estás haciendo y en dónde está cayendo la pelota. Vale. ¿Dónde crees que ha caído esa pelota? Izquierda. Muy bien calibrado. Sí. Y respecto a fuerza, Flojita. ¿cómo de floja? Como 40 centímetros. 40 centímetros de distancia a la papelera. Sí. Ok. Más o menos calibrado. Sí, yo diría igual 50 centímetros, pico. Vale. Vale. Ok. ¿Qué necesitas cambiar en este tiro para encestar ahora? Sabiendo cómo ha tirado, cómo ha caído esa pelota. Tener el brazo de Nadal. Ok. ¿Y si tienes el brazo de José María? Pues tengo una operación de calcificación en el hombro, no hago el swing del gol bien, como te he dicho, me has puesto unos deberes difíciles. Ok. ¿Qué tienes que cambiar en ese tiro? Bueno, tengo que tirar más alineado, justo más alineado conmigo. ¿Qué es? Ok. ¿Y en cuanto a fuerza? Un poquito más. Un poquito más. Si pusieras de 0 a 10 la fuerza que le has dado en ese tiro, ¿cuál sería en este último tiro? Y meterle 3 puntos más de 3 puntos fuerza. más. Ok. Pues el swing de prueba, ¿eh? ¡Ay, qué mal! Ok. ¿Cómo ha caído ese tiro? No, mal, izquierda también, ¿no? También izquierda. Sí. ¿Y en fuerza?
Un poquito más, pero mal. No me ha gustado. Ok. ¿Qué tienes que cambiar ahora? Bueno, pues no sé, tendría que practicar mucho este movimiento. Mm. ¿Eh? ¿Quieres practicarlo antes Sí. de tirar? ¿Sí? Sí. ¿Y qué más? Joder, suerte. Ok, sin suerte. ¿Qué dos características tienen esas dos pelotas, las dos últimas que has tirado? Le faltaba fuerza y dirección. Ok. ¿Cómo? Exactamente. No estaba centrada, no estaba alineada. ¿Y qué necesita para estar alineado? Eso ya mi brazo es muy sutil para esto. Ok. ¿Dónde ha caído ese tiro? A la izquierda. Ok. Tengo que corregir a la derecha. Perfecto. ¿Y en fuerza? Esto en artillería de costa, que era buen artillero, era deriva, tanto grado. José María, pero... no te desvíes, no te desvíes. Esto es bastante más sencillo. Esto es bastante más sencillo. En fuerza antes dijiste que le tenías que dar 3 puntos más respecto al anterior. Sí. ¿Cuántos puntos le diste respecto al anterior? No me salió 2 a lo mejor. 2 a lo demás. ¿Cómo puedes asegurarte que le vas a dar 3? Concentración. ¿En qué parte de tu cuerpo? En la cabeza. Ok. Esto es de coco. Ok, adelante. ¿Dónde ha caído esa? Ahora a la derecha. Ah, ok. ¿Y en cuanto a fuerza? Algo más. Algo más. Sí. ¿Dónde dirías que ha caído? ¿Más hacia allá de la papelera o más hacia acá? Quizás un poquito hacia allá. 15 centímetros o por ahí. ¿Y respecto a la línea? También otros 15. Ok, perfecto en la alineación. Y en cuanto a fuerza, ha quedado un poquito más hacia acá, como a una distancia de un palmo, más o menos. 25 centímetros. Más o menos. Más o menos. ¿Qué necesitas cambiar ahora? En los próximos tiros. Otra vez el alineamiento. Ujú. Pero te puedo asegurar que como soy jugador de golf, cuando la fallas hacia la izquierda, corriges y la siguiente bola te va a la derecha. Entonces, ¿cómo puedes asegurarte que la próxima vas a encestar? Solo de una manera, practicar, practicar. Y sin practicar mucho porque no tenemos tiempo, de verdad. O sea, a mí me encantaría que pudieras practicar todo lo que quisieras. Esto me deja que me levante y la coloco, pero de tapón. José María no nos deja el cliente. Yo insisto en las características que dice el cliente. No nos deja que te levantes. Pues a tirar más veces. Ok. Entonces, antes me acaba de llamar el cliente y nos dice que nos da que qué tal vamos con el proyecto y que estamos a punto, yo le he dicho que estamos a punto de acabar. Nos quedan 5 días. 5 pelotas más. 1 por cada día. Solo que yo necesito de ti que tengas aprendizaje, como lo has tenido ahora. Has calibrado perfectamente, ¿vale? Empezabas a tirar en esta línea, has pasado a tirar en esta línea, has metido 3 puntos más en cuanto a tu fuerza, ¿vale? ¿En qué te tienes que concentrar ahora en tu tiro? En la línea, sobre todo. ¿En qué línea? En el eje. Vale. Mantener el eje. Mantener el Y un eje. poquito más de fuerza. Ok. ¿Qué te puede ayudar para encestar? Quizás mover la papelera. No nos No deja nos dejan. el cliente. Y yo te lo repito todas las veces que Pues quieras. entonces a tirar. Ok. ¿En qué te vas a fijar en ti? Bueno, me voy a intentar concentrar, a ver si después de repetir varias veces, esta vez tengo un poquito más de suerte. ¿Y sin suerte? ¿Eh? Es difícil este movimiento para mí, quizás en la fuerza. Ok. ¿Cómo ha quedado ese tiro? Un poquito corto, Oh, muy bien. Y en cuanto... la línea mejor. Perfecto. ¿Eh? Un poquito corto, ¿cuánto es? 30 centímetros. Incluso un poco menos. ¿Cuánto tienes que cambiar ese tiro? ¿En qué tienes que cambiar ese tiro para encestar ya? Estás muy cerca. Fuerza. Mantener la ¿Cuánto línea. más? Antes has dicho números. Números 2. Un 2 más. Mantener la línea y 2 puntos más. Si lo hago, te van a...
¿Y qué pasa? ¿Que hay uno por detrás? No. Ok, ¿cómo ha quedado ese tiro? Ese parece que ha sonado a papelera. Ok, ¿y eso qué quiere decir? ¿Eh? Que puede que haya entrado. No ha entrado. Y, Si no, yo te lo hubiese dicho. pues ya vamos mejor. ¿Cómo ha quedado en línea? Bien, Vale, correcta. correcta. ¿Y cómo ha quedado en cuanto a profundidad, a fuerza? Corta, porque ha debido pegar en el perfil de la papelera. Vale. ¿Cuántos puntos le tienes que dar? Más Pues ahora un puntito. un puntito más. Un puntito. Ahora me he pasado. Ah, Ahora me he pasado. ¿y en cuanto a alineación? Más o menos, sí. Ok. Perfecta la calibración en cuanto a alineación y te has pasado un poco. ¿Quieres saber cuánto más o menos? Sí. Más o menos un poquito así. Vale. ¿Qué le tienes que decir a tu brazo ahora? 2 días, 2 bolas. Rezar. Esto. Bueno, un poquito, mantener la línea y un poquito menos de fuerza. Ok, ¿cómo vas a saber que tu brazo hace menos fuerza? Eso ya. Un gin tonic. Ok, sin alcohol. Tiro más relajado, swing más suave. Ok, Sí, hay cosas que con pagando más, eso lo pedimos. ok, José María. Después hablamos del salario, pero es independiente en cestes o en cestes. Es de tu actitud. Así que dos pelotas más. Recuerda la línea que has hecho antes. ¿Hay algo que te pueda ayudar para saber que encestas seguro? El espejito, darme la vuelta, todas No esas puedes. cosas, no puedo. Pues entonces nada. Ok. Concéntrate. ¿Puedes tirar tú? No puedo. No puedo. Parece que ha sonado, ¿no? Ok. Bien, lo he intentado. Eso quiere decir. Que estoy motivado para conseguirlo. ¿Y qué quiere decir además? Aparte de tu motivación, Dame otra, si esto es como la feria, pero no cobran 3 euros, debe costar, o 5. ¿qué significa esto? Que vamos mejorando porque tenemos comunicación. Sí. ¿Y qué significa en cuanto al objetivo? Que estamos cerca. O sea, si has tocado, ¿qué significa? Que estamos cerca de conseguirlo. Y específicamente, ¿qué significa? ¿Qué significa en cuanto a Que alineación? estoy bien alineado. Perfecto. ¿Y en cuanto a fuerza? Un poquito corto. Bueno, yo o me paso, o corto o me paso. Vale, Bueno, esta última. sí, vale. Venga, ahora poner al que... José María, concéntrate en mí, solo en mí. Esa última. ¿Qué necesitas? Última oportunidad. Vale, ¿Qué necesitas para encestar? concentración. Vale. ¿Y la concentración en cuanto a alineación, cómo se va a reflejar? Mantenerlo el Vale. último ¿Y en tiro. cuanto a fuerza? En cuanto a fuerza, un poquito menos que el anterior, ¿no? ¿Cómo ha quedado esa última? Me he pasado, ¿no? No. ¿No? ¿Di? Ah, sí, di. Ah, sí, ok. no, la última di. O sea que... ¿Cuánto? Justo. Nada, medio puntito más. Medio punto más. Todo tuyo. Tómate tu tiempo. José María, muchas gracias. Me ha llamado el cliente. Nos ha dicho que muchísimas gracias, que nos quita el proyecto y que se lo da a otra empresa. Muchas gracias. Un aplauso para José María. Ok, José María, me has hecho sudar como jefe en este ejercicio. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es lo que he estado haciendo aquí? Espero que hayáis visto las diferencias de 5 tipos de comunicación que he hecho con una persona que es de mi equipo. Entonces, lo que he estado haciendo es algo que en las empresas se llama feedback o feed forward, o modelos un poco más evolucionados se llaman feed questioning. Es decir, lo que he estado haciendo yo con José María es tratar de desarrollar a José María para que encestase. Entonces ha habido como 5 fases. La primera fase, ¿qué tenía? ¿Qué hacía yo en la primera fase? Asaba. ¿Os suena alguna vez
estar en algún proyecto, estar en alguna empresa, empezar a hacer las cosas, tal, y pasa un año y te cae una bronca por no haber sabido hacer, por no haber sabido corregir, etcétera, etcétera. Esto es dejar a una persona sin ningún tipo de comunicación, sin ningún tipo de feedback, sin ningún tipo de desarrollo. Esto es desastroso. La persona se siente sin motivación, sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Qué pasa? Pues José María iba a tirar, pues igual podía encestar o no. Primer tipo de comunicación. Segundo tipo de comunicación. ¿En qué me centraba yo? Ok, perfecto. Me centraba en la persona y no en la tarea. Dos palabras que se confunden mucho. El ser y el hacer. Es decir, yo le decía a José María, eres un inepto, eres de lo peorcito que he visto en este ejercicio. Le dije, eres un paquete, eres de todo. La palabra ser es una palabra que es como una daga. Entonces, fijaos, cuando tengáis algún tipo de conflicto personal o profesional, casi siempre que se calienta mucho ese conflicto, aparece la palabra ser. Cuando dices a una persona, eres, estás igualando el ser de la persona con ese adjetivo. O sea, yo le estaba diciendo a una persona que es un desastre. ¿Quién soy yo para decir a nadie que es un desastre? ¿Quién soy yo? Entonces, eso es un mal efecto de la comunicación. Entonces, en empresa es hiperdestructivo comunicarse con alguien, querer corregir algo de alguien con el verbo ser. Entonces, esto, que quizás es el principal aprendizaje de esta charla, de esta miniconferencia, es cuando tengáis algún tipo de conflicto personal o profesional, me da exactamente igual, cuidad sobre todo la daga del verbo ser, porque cuando lancéis el verbo ser puede ser muy, muy destructivo. Es más, no estoy generando ningún tipo de aprendizaje en José María, porque estoy confundiendo el ser con el hacer. Entonces, ese fue el segundo tipo. Después pasé al tercer tipo. El tercer tipo, aquí ya os lo voy a decir yo porque las diferencias son bastante sutiles. Es un tipo que se da mucho en las empresas y es bastante habitual, sobre todo en el mundo de la ingeniería. Porque en el mundo de la ingeniería somos súper expertos. En el mundo no solo de la ingeniería, sino de las ciencias, de los trabajos más técnicos, somos muy expertos en detectar en lo que falta. Y de hecho, no sé si os disteis cuenta, José María empezó a tirar. Y yo le dije, te has quedado corto así, te has desviado hacia acá. Es decir, me estaba enfocando en todo lo que estaba fallando José María. Efecto, desmotivación. Efecto, él no sirve para esto. Y de hecho, él me preguntó, pero ¿cómo ha ido en cuanto a alineación? Y yo le dije, bueno, sí, ha ido bien. O sea, él mismo estaba reclamando de mí que le diese aspectos positivos de lo que estaba haciendo. Entonces, cuando un feedback es realmente efectivo, es cuando damos aspectos de mejora y aspectos potenciadores. Es decir, tenemos que reforzar lo que las personas están haciendo bien para que lo sigan haciendo. Y yo no lo estaba haciendo con él. Sin embargo, mi intención era muy positiva. Mi intención era que encestara. Y yo no estaba siendo con él, no estaba teniendo una comunicación para desarrollar las capacidades que tenía él. Entonces, nos fuimos nos fuimos a un cuarto paso. Un cuarto paso en donde yo dije, voy a empezar a tener un feedback no tan de información, sino más directivo. Y empecé a ser más directivo. Y le dije, tira más fuerte, tira más a la derecha, tira más hacia la izquierda. ¿Cuál es el efecto que se consigue con eso dentro de un equipo? ¿Cuál pensáis? Si yo digo a alguien lo que tiene que hacer, motivación. Ok, vale, eso sí puede ser interesante. Hace 4 años, en una conferencia de Steve Jobs, decía, estáis en las empresas estupendas, contratáis a los mejores ingenieros, a los mejores arquitectos, a los mejores médicos, a los mejores abogados, y les decís lo que tienen que hacer. Por eso contratad a gente mediocre y que obedezcan, gente con muy buenas competencias en cuanto a obedecer, y les decís lo que tienen que hacer. Si contratáis gente muy valiosa, tenéis que darles la oportunidad para que crezcan, para que se desarrollen y para que desplieguen sus alas dentro de su trabajo. Y yo no estaba haciendo eso con él. De hecho, si yo llego a tener una comunicación habitual con él,
en esta línea, él igual hubiera encestado. Si desde el principio yo le hubiera dicho, tira más hacia la izquierda, tira más hacia el centro, tira un poquito más con más fuerza, él posiblemente hubiera encestado. Y dentro de 2 meses, cuando me llama el cliente, no hubiéramos perdido el cliente, o sea que está bien. Me llama otra vez el cliente y me dice, oye, Ángel, quiero que hagáis otra vez este tipo de proyecto porque salió muy bien. Y yo digo, pues llamo a José María. Y José María me dice, muy bien, pero yo necesito trabajar contigo porque tú eres mis ojos. Desarrollo yo de José María, 0. No hubiera desarrollado la persona. Entonces, esto es una solución cortoplacista que puede ser buena. Y de hecho, si hubiera sido un buen gestor de proyectos, yo hubiera quitado a José María, lo hubiera sacado, hubiera metido a otra persona o me hubiera metido yo. ¿Vale? Porque estábamos en una situación de crisis. ¿Vale? Sin embargo, el ejercicio no va por ahí. El ejercicio es que entramos en la última fase. Y la última fase es la más delicada, es la más complicada. De hecho, ¿qué es lo que yo hacía, sobre todo ahí? ¿Qué es lo que yo hice diferente a todas las otras fases? Él, motivar, preguntarle. Sobre todo preguntarle, porque yo necesitaba que él tuviera aprendizaje. Y esto es en lo que en las empresas menos se hace, porque no se tiene tiempo, porque no se tiene paciencia. Y es como no llevar el coche al mantenimiento porque tengo prisa. Pues dentro de un par de años, igual cuando el aceite esté totalmente negro y quemado, vas a tener realmente un problema en el motor. Entonces, esto es hacer desarrollo de personas. Y para esto es hacer una comunicación a través de preguntas. Y una comunicación a través de preguntas es desarrollar a la persona desde sí misma. Entonces, si os fijáis aquí, estas son las características que tiene un buen feedback. El más potente es el autofeedback. Es decir, lo que se dice una persona a sí misma es lo más potente que hay. Es decir, si yo me digo a mí mismo aspectos que tengo que corregir de mí mismo, eso cala 100 veces más que si se lo dice una persona externamente. 100 veces más. ¿Por qué? Porque se lo está diciendo la misma persona. Entonces, aumenta la motivación y aumenta el compromiso y aumenta la responsabilidad con el autofeedback. ¿Cuál es el coste que tiene? Que es lento, ¿vale? Es algo que es de medio plazo o de largo plazo. Entonces, esto hay que hacerlo, esto no es hacerlo una vez y ya está, sino es continuamente, en el día a día. Y así es como se desarrollan personas en las organizaciones. Y así es como se crean equipos de alto rendimiento en las organizaciones. Y al final, esto repercute en la cuenta de resultados al final de una organización. Es decir, que no haya pilares únicos dentro de los departamentos, sino que el pilar único sea el propio equipo. Esto es cuando se desarrollan equipos. Y requiere un entrenamiento muy fuerte por parte del jefe de equipo o del directivo. ¿Qué más había? Específico. Yo quería que fuese específico, no evaluativo. Es decir, yo le preguntaba a José María, ¿cómo ha ido este tiro? Y me decía, ha ido mal. Eso no me vale a mí. Yo necesito que él esté aprendiendo. ¿Qué ha ido mal? Pues que me he desviado. ¿Y qué ha ido bien? Si os fijáis, mis preguntas iban por los dos lados. Yo necesitaba que él reforzara lo que estaba haciendo bien y aprendiera de los aspectos que tenía que mejorar. Esto es un ejercicio muy sencillo, pero en el día a día esto es muy importante, que el lenguaje de un jefe de equipo o de un directivo se transforme hacia la pregunta. Preguntas que desarrollan personas, preguntas que motivan a las personas. Porque mi intención al final es que, vale, hemos perdido este proyecto y quizás yo no soy un buen gestor de proyectos porque no he tomado las riendas de una situación de crisis y he dicho, voy a meterme yo, voy a meter a una persona más especialista que tú, José María, en el proyecto. Quizás eso sí es lo que he hecho mal, pero lo que sí he estado haciendo bien es que he desarrollado parte de las competencias de José María. Entonces, importante que sea específico. Nunca decir este trabajo está bien o este trabajo está mal, este proyecto lo has hecho bien, este informe lo has hecho mal, la negociación ha sido buena o mala. ¿En qué exactamente, en qué específicamente ha sido bueno o malo? Descriptivo, no evaluativo, sincero y generoso. Y aquí vamos a ver dos modelos que se ven en las empresas habitualmente. Es decir, ¿cómo tengo que decir yo algo, cómo tengo que dar feedback yo a una persona que quiero desarrollar, que quiero que corrija y que quiero que mejore cosas? Pues el primero es el que conocéis, seguro, es el que es más popular en las empresas, que es el feedback sandwich, que es un aspecto
positivo, un aspecto de mejora, no negativo, de mejora, y un aspecto positivo otra vez, de cierre. Es decir, en una persona, y eso es lo que más nos cuesta a nosotros como jefes de equipo, hay que estar reforzando lo que hace bien la persona. Recordad que eso es muy importante, de lo más importante. Porque hay dos aspectos positivos por uno de mejora. Y fijaos en este que es más moderno todavía. Más, menos, más. Es decir, 3 aspectos positivos por un aspecto de mejora. El aspecto de mejora se envuelve dentro de 3 aspectos positivos. ¿Por qué? Pues simplemente porque a las personas, cuando les decimos algo que tienen que corregir en el mundo de la empresa o en aspectos en la vida del día a día, duele. Y las personas no podemos cambiar muchos aspectos de forma rápida. Tenemos resistencia al cambio, que vamos a ver ahora mismo la conferencia. Esa resistencia al cambio la tenemos que limitar. Y por eso damos un aspecto de mejora por 3 aspectos positivos. 3 aspectos para reforzar a la persona su motivación, que la persona seguro que está haciendo bien cosas, seguro que está haciendo bien cosas. También le estamos diciendo a la persona que nos estamos dando cuenta de esas cosas. Y después, solo un aspecto de mejora. Es decir, recordad, las personas cambiamos muy lentamente, muy lentamente. Yo trabajo con directivos y con mandos intermedios. Y la transición del cambio suele ser muy lenta, porque detrás de un cambio hay una resistencia. O sea, a toda acción hay una reacción. Siempre hay una resistencia. Y eso no podemos obviar, que las personas dentro de nuestros departamentos tienen resistencia al cambio. Entonces, 3 aspectos positivos por 1 de mejora. Y esto, que tiene que ver con el ego y con la humildad, pedir feedback. Es decir, si yo tengo, ¿cómo vamos de tiempo? Más o menos. Más o menos. Eso significa que voy mal, en fin. Entonces, pedir feedback. Es decir, si yo doy feedback a mis equipos, tengo que ser abierto, tengo que ser sincero, tengo que crear un espacio donde las personas se puedan comunicar también conmigo. Entonces, tengo que pedir feedback. Tengo que pedir feedback de las competencias que quiero mejorar. Y es un acto de humildad dentro de los departamentos que un jefe diga, necesito que me digáis aspectos de mejora. Y no esperéis ni un sándwich, ni un 3x1, etcétera, etcétera. Que os lo digan a bocajarro. Si tenéis competencias desarrolladas como la inteligencia emocional, sabéis que es un regalazo que alguien de vuestro equipo os diga en qué os gustaría que mejoraréis. Entonces, esto en cuanto a pedir feedback. Y que sea como un hábito el pedir feedback. Y esto es como un último punto. El lenguaje. El lenguaje no es inocente. El lenguaje impacta a nivel emocional. El lenguaje impacta a nivel neurológico. Entonces, cuando alguien nos dice una palabra, tiene un efecto emocional. Y una palabra dicha mal o dicha a destiempo puede tumbar la productividad de una persona durante 2, 3 semanas, un mes o varios meses. Y eso es cuando se rompen las relaciones entre responsable y una persona dentro del departamento. Destruyes la productividad. Y en eso nosotros somos responsables. Seguro que recordaréis alguna vez que habéis tenido algún conflicto con alguno de vuestros jefes y vuestra productividad se ha venido abajo, porque cada vez que ves a tu jefe le quieres matar. O sea, le quieres matar. Entonces, palabras a evitar, eso es cuando tienes un conflicto fuerte, pero no hace falta que tengas un conflicto fuerte. Todas las palabras tienen un impacto emocional. Entonces, palabras como ¿por qué? Referidas al pasado, ¿por qué has hecho esto? ¿Vale? No provocan nada más que escudarse. Palabras del estilo a pero, el pero tiene una función que es anular o quitar fuerza a la primera parte de la frase. Palabras como problema, desastre, etcétera, etcétera, tienen un impacto emocional. La palabra problema tiene un impacto como de barrera y de que puede superarse o no puede superarse. Sin embargo, si cambiamos al para qué, tiene una intención de futuro, un y además, o desafío, reto, oportunidad, son palabras que cambian mucho el enfoque emocional que tiene la persona que lo recibe. Entonces, recordar que nuestro diálogo, nuestro lenguaje tiene que ser hiperpulcro con nuestros equipos, porque en función de nuestra comunicación, aquí va a venir
la productividad que tengan ellos, porque somos responsables de la emoción que sientan nuestros equipos. Y como somos responsables de la emoción, somos responsables también de su productividad. Y de ahí es donde nosotros tenemos que dar cuenta de resultados a la empresa. Entonces, ¿qué es lo más importante? Me gustaría que os quedaseis simplemente con cuidado con la daga o con la espada del verbo ser, sobre todo cuando hay conflictos, que el lenguaje no es inocente y que somos responsables de desarrollar a las personas, y lo más importante es a través de preguntas. Recordad, yo todo lo que he dicho aquí, de toda esta conferencia, el 90% os ha entrado por aquí, os ha salido por aquí. Os vais a quedar solamente con un 10% que lo vais a transformar. Eso mismo es lo que ocurre con los equipos que tenéis. Escuchan el 10% solo de lo que decís y además lo transforman. Porque eso es la comunicación. Porque eso es el diálogo interno que tiene cada persona, que transforma lo que escucha. Entonces, sed muy precisos con el lenguaje, porque eso es lo que va a impactar al final en la productividad de vuestros equipos. Y sobre todo para que no pase este ejemplo de comunicación al final en las empresas, cómo lo solicitó marketing y cómo lo deseaba al final el cliente. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias. Gracias, María. Muchas gracias, Ángel. No sé si tenéis alguna pregunta para Ángel. No, seguimos. ¿Alguna pregunta? No, pues entonces seguimos. Ah, sí, mira, por ahí. Ángel, tú has insistido en que el tema de la comunicación tiene un impacto sobre la cuenta de resultados. Sí. Nosotros manejamos son proyectos, el flujo de el presupuesto del proyecto, con la programación del proyecto, cómo se refleja la comunicación. Tenemos una manera de valorar como mediante un índice del nivel de motivación, cómo influye en los resultados, pueden acortar el tiempo de ejecución o ejecutar el proyecto con menos presupuesto. O sea, toda la parte que sea de medición o de ROI, cuál es el ROI que tiene un desarrollo de personas, es muy complicado porque influyen muchos factores. ¿Por qué influye dentro de la cuenta de resultados la comunicación? Porque desarrollas personas y cuando desarrollas personas creas equipos de alto rendimiento. Cuando desarrollas equipos de alto rendimiento, esos equipos tienen alto rendimiento en una reunión y tienen un alto rendimiento fuera de la reunión. El tiempo es dinero, eso lo sabe todo el mundo. Si en una reunión están 10 personas, esas 10 personas tienen una mala comunicación o está enturbiada esa reunión con unas emociones demasiado cargadas y en lugar de una reunión una reunión de 10 personas, en lugar de una hora que sea de hora y media, estás aumentando 30 minutos por 10 personas. Es decir, estás tirando a la basura 300 minutos. Eso es dinero. ¿Cómo se puede llegar a medir? Es muy complicado. O sea, es muy complicado decir esto tiene un rendimiento, un ROI de tanto o influye en la cuenta de resultados tanto, porque son las soft skills. Entonces, todo lo que sean habilidades es muy difícil. Pero pensar que la comunicación o no trabajar una buena gestión del tiempo, o un liderazgo, un trabajo en equipo, que eso son, no sé, a veces que escucho, esas son chorradas americanadas que vienen ahora, las típicas modas. Pensar que eso es la típica moda es un error que, por suerte, en muchísimas empresas pueden invertir o no pueden invertir si saben que tiene un impacto dentro de la cuenta de resultados final. O sea, al final es desarrollar las competencias de las personas clave de la organización. Es evidente que tiene un impacto en los beneficios. Pero ya el medirlo es nuestro caballo de batalla. Es muy complicado, muy complicado. ¿Alguna otra pregunta? Si es así, por favor, levantad la mano y Pablo se acercará al micrófono. Si no hay más preguntas, seguimos. Seguimos entonces. Gracias, Pablo. Pues continuamos con la siguiente ponente, Amanda Palazón. Es directiva con más de 10 años de experiencia en distintas empresas de servicios en el área de recursos humanos. Trabajó como responsable comercial, llegando hasta la gerencia de una línea de negocio, adquiriendo
una gran experiencia en la gestión del factor humano en la dirección de proyectos y es directora en IMM, consultora especializada en el alineamiento del modelo comercial y marketing y en la gestión del cambio. El título de la ponencia es Gestión de cambios a través de la gestión del factor humano en el liderazgo de proyectos. Nos hablará de la certificación HCM-BOC, que es una compilación internacional sobre las herramientas, buenas prácticas y metodología para afrontar la gestión de los cambios en los proyectos a través de la gestión del factor humano y liderazgo de proyectos. Se trata de un complemento para cualquier metodología de gestión de proyectos, se centra en el ser humano y aborda la gestión de cambios como herramienta estratégica para la gestión de proyectos. Y os dejo ya con Amanda. Ahí tienes el... Aquí al final. Sí. Gracias. Pues, hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecerles a todos que estén aquí hoy y que nos den la oportunidad de hablar de gestión del cambio. Quiero agradecer en especial a Jesús Vázquez y a Javier Sáenz, que son los que nos han dado la oportunidad de estar aquí hoy y de hablarles de la gestión del cambio y de HCM-BOC. Somos el Instituto de Mercadotecnia y Marketing de Resultados y lo que hacemos. Tenemos dos especialidades fundamentalmente. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Ahora mejor? Bueno, qué buena voz, ¿no? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Mejor? Como les comentaba, tenemos dos especialidades en gestión del cambio. Y una de las razones por las que tenemos estas dos especialidades en el Instituto MM es sobre todo por la trayectoria profesional. Yo he estado gestionando más de 100 proyectos a nivel nacional, tenía más de 1.200 personas a mi cargo en distintas empresas, vengo del sector de outsourcing, como ha dicho muy bien Jesús Vázquez. Venía sobre todo de montar equipos en los diferentes clientes como IBM, como Nespresso, como el Banco Santander, Ángel y Carvajal, y esto me dio una visión muy amplia de los diferentes sectores que tenía. Además, el outsourcing está más encajado en la parte de implantación que en la parte de diagnóstico. Normalmente cuando se montan proyectos ya viene el diagnóstico dado, nosotros lo que hacemos ya es ponerlo en marcha. Y gestionamos fundamentalmente dos líneas, back office y task force, que son ventas y que es administración. Y es ahí cuando empiezo a plantearme el por qué en el área de ventas no puede haber una dirección de proyectos, por qué en el área de ventas, en el área de marketing, no podemos también ser PMP, porque no podemos ser directores de proyectos. Cuando yo gestionaba 100 proyectos, imagínense 1.200 personas. Y al final, tras mucho pensar, hablar con otros compañeros, del área de back office era muy fácil, había muchos consultores, sabíamos todos, sabíamos cuánto tiempo se tardaba en hacer una factura sin problema. Nadie sabía el rato de conversión que tenía un equipo de fuerzas de venta. De ahí nace la idea de montar IMM y unir ventas y gestión del cambio. Además, tenemos estas líneas de negocio, a tenor de lo que les acabo de contar, la primera escuela de ventas y la primera escuela de gestores del cambio de España, desde este punto de vista, unir implantación y ventas, unir consultoría y unir los dos cerebros, el cerebro más de creatividad y más visión con la parte metodológica que tenemos. La consultoría Pentagon es un proyecto y es un modelo, un método que hemos creado nosotros, está diseñado y patentado por nosotros y está sobre todo enfocado a la productividad y a la eficiencia comercial. Y HCM-BOC es un método que hemos encontrado en Brasil y con el que estamos colaborando en exclusiva en España por el tema de la gestión del cambio. Es el método sobre el que vamos a hablar hoy. Y por último, agencia de colocación especializada. Las técnicas que utilizamos son la gamificación. No sé si habrán oído hablar de la gamificación. ¿Lo han escuchado? La gamificación proviene del mundo de los videojuegos, proviene de la idea de unir el pensamiento con el juego
y de esta forma se están dando muchísimos mejores resultados, hay muchísima más motivación y se consigue sobre todo mucho más compromiso en las plantillas. De hecho, hemos hecho estudios e incluso tenemos ejercicios en los que una vez que hacemos una encuesta de clima laboral, realizamos una acción de gestión del cambio y al finalizarla hacemos la misma encuesta laboral y con eso obtenemos incluso un 15% más de compromiso de la plantilla del que teníamos antes de la actividad. La gamificación y el teatro de empresa, que son dos técnicas que utilizamos en nuestros equipos, en nuestras acciones, da muy buen resultado a niveles tanto de motivación como de compromiso, de engagement. Y por otro lado, lo que es el Pentamétodo y el HCM. Una de las claves del éxito es combinar la parte online con la parte offline. En el área de formación, sobre todo, el 80% es presencial prácticamente y está acompañado de la parte online en un 20% y en la parte de consultorías con acompañamientos a un multinivel. En la parte online hemos creado una plataforma del conocimiento, IMM Community, People and Knowledge, con la idea de, por un lado, la gente que se forma con nosotros y por otro lado, personas que conocen este tema y que tienen experiencia, poder coger el conocimiento y gestionar el conocimiento. Utilizar ese conocimiento que tenemos todos para ir creciendo en estas dos materias, sobre todo en la materia de gestión del cambio, porque es una materia que empezamos a hablar ahora, pero es una materia que está por desarrollar. Bien, y ustedes dirán, ventas y gestión del cambio. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque para nosotros la gestión del cambio es una venta interna. En realidad, si nosotros conseguimos hacer un buen argumentario de venta, hacer una presentación eficaz, si conseguimos que nuestros compradores, que son personal interno, compren nuestro proyecto, conseguimos que de forma natural cojan ese proyecto y lo pongan en marcha, implantar ese proyecto. ¿Y qué decimos que tenemos que tener? Tenemos que tener clientes cauchizados, tenemos que cauchizar. ¿Qué significa esto? Que ya no solamente vale con cautivar a nuestros clientes, que es el momento de inicio en el que presentamos el proyecto, sino además tenemos que conseguir hechizarlos, fidelizarlos para sostener el cambio. El cambio no solamente empieza en el inicio del proyecto y finaliza según damos los entregables de ese cambio. El cambio, para conseguirlo, como muy bien decía Ángeles, un cambio necesita apoyo, necesita que en el tiempo podamos sostener ese cambio. Cada vez más vamos a estar hablando de cambio, es muy importante, va adquiriendo muchísima importancia en las compañías actualmente, porque ahora mismo necesitamos adaptarnos a la situación de las demandas que tiene el mercado. Aquellas empresas en que se han situado solamente en los costos y no se han dedicado a la parte de habilidades, a la parte de innovación, son aquellas empresas que les está costando más adaptarse al cambio. Si conseguimos transmitir el cambio, si conseguimos profesionales del cambio en las compañías, conseguimos implantar de una forma muchísimo más eficaz que si no lo hacemos. Ahora mismo es vital que en las compañías hayan expertos en la gestión del cambio para conseguirlo. Y para eso tenemos que desarrollar diferentes competencias y desarrollar habilidades que tenemos. ¿Cuál es el verdadero desafío que tiene un proyecto? Cuando iniciamos un proyecto, cuando ponemos en marcha un proyecto, es decir, cuando ponemos en marcha un CRM, cuando implantamos un CRM en una empresa, ¿qué es lo que realmente es importante? ¿Es el hardware? No, nosotros podemos entregar 200 máquinas a quien queramos en una compañía, ¿cierto? Fácilmente, con comprarla es suficiente. ¿El software? No, porque el CRM también lo podemos comprar y se pone en las máquinas. El desafío, el verdadero desafío que vamos a tener son las personas. Estamos hablando de que los ratios que tenemos es que se manejan en torno a que el 70 al 75% de los proyectos no se implantan. Son datos bastante alarmantes, ¿no? Proyectos buenísimos, proyectos con unos diagnósticos estupendos. Sin embargo, el 70-75% no se implanta. Y no se implantan, ¿por qué? Porque hasta ahora no hemos tenido en cuenta a las personas.
Cuando nosotros implantamos cualquier proyecto nos dábamos cuenta que todo estaba muy organizado, estaba perfectamente planificado, muy bien hecho, sin duda alguna, estaba muy bien estudiado, pero cuando llegábamos a las personas no habíamos mirado nada, no las habíamos estudiado a las personas, no sabíamos con quién nos íbamos a encontrar, no habíamos mirado a nuestros stakeholders, no nos habíamos informado. Yo estaba en una empresa donde se iba a implantar un CRM y los comerciales tenían prohibido ver internet. ¿Qué les parece? Vamos a implantar una herramienta para comerciales que no tienen acceso a internet. Bueno, pues esta es la situación. ¿Por qué? Porque el CRM es una herramienta que yo creo que nadie pone en duda, que es una gran herramienta de gestión, es una gran herramienta para poner en marcha, pues, para sacar buenos informes, para poder tomar decisiones en base a esos informes. Pero siempre se nos olvida el público al que vamos a implantar. Hay un estudio de Cindy Montgomery de Harvard que nos dice que cuando las empresas se centran como ventaja competitiva en las personas, en la gestión del talento, incluso tienen 7 años de diferencia con la competencia. Cuando las empresas se centran en el precio, 60 días. Si yo les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes han cambiado a Fusión de Movistar? Levanten la mano. Yo me cambié con todo lo que eso conlleva, con todo el perjuicio que conlleva un cambio, hablando de cambios, de una operadora a otra. Al poco tiempo, Vodafone, que era la operadora en la que yo estaba, me hizo una oferta exactamente igual. Donde hay realmente ventaja competitiva es en la gestión del talento. Y la gestión del talento es algo que todo el mundo hablamos, que parece que es una palabra que está muy manía, pero al final no gestionamos el talento, no tenemos en cuenta a las personas, no estudiamos las personas a las que nos vamos a dirigir. Con la gestión del cambio con respecto a la venta tiene una ventaja. La gestión del cambio en compradores internos, nuestros clientes internos, nos permite conocer cosas de las personas, conocer nuestro entorno, conocer nuestros hándicaps y nos permite prepararnos ante la situación de enfrentarnos a un cambio. Más datos. Según Gartner Group, el 70% de los proyectos fallan en el cumplimiento de plazos, costos y metas. Según KPMG, en otro estudio que hacía, menos del 40% de los proyectos han alcanzado los objetivos de negocio. Es decir, que a priori parece que hemos implantado ese proyecto, a priori parece que hemos implantado ese nuevo software, y cuando un año después nos sentamos a auditar a estas personas, resulta que hemos vuelto a la misma situación en la que estábamos antes. Incluso trabajamos 2 veces, duplicamos el trabajo. Es decir, primero hago en mi Excel todo lo que hacía antes y luego traspaso a ese CRM pues aquellos datos que me parecen interesantes, los clientes nuevos. De ese CRM, imposible sacar un informe que nos dé una verdadera, un verdadero informe, un informe en condiciones para poder tomar decisiones, porque al final, ¿qué va a hacer la alta dirección con un informe? La toma de decisiones, ¿no? Para eso quiere la alta dirección un buen informe, para poder tomar decisiones. El 62% de los fallos de las implantaciones está concentrado el problema por temas de culturas organizacionales. Pero incluso nosotros damos un paso más. Incluso hablemos de culturas de área. ¿Qué es lo que piensa tecnología cuando tiene que implantar a comercial un CRM? Vaya mala suerte. Lo que me ha tocado con los dispersos. Los que no hacen caso, los que no se enteran de nada. Pero ¿qué piensa el área comercial? Que ahora vienen los de tecnología, que se lo saben todo, que nunca nos quieren decir cómo se hacen las cosas. Yo tuve un director de tecnología, estupendo, por si me está escuchando, que en un curso le preguntaron si en su trabajo se pudiera quitar algo, ¿qué se quitaría? Y dijo, los usuarios. Bueno, pues esa es la realidad en la que nos encontramos a la hora de plantear una implantación. El 56% de los errores viene porque no hay un gestor del cambio con autoridad suficiente para poner en marcha. Y el 54% falta
de patrocinio de la alta dirección. La alta dirección tiene que implicarse en el cambio que propone. Y un gestor del cambio es lo que tiene que estar alineado a la alta dirección, de la mano con la alta dirección, para que se implique en esa gestión del cambio. ¿Y qué vamos a necesitar? Pues expertos en gestión del cambio. Cada vez más estamos hablando de esta figura. Cada vez más las empresas están demandando esta figura. Esta es una de esas tantas nuevas profesiones con las que nos estamos encontrando ahora. Community Manager, Networking, Conectores, son nuevas profesiones que están surgiendo en el mercado y que van a empezar a necesitar formarse y adquirir competencias, habilidades. El famoso querer, poder y saber. ¿Eh? ¿Qué competencias tiene que tener un gestor del cambio? Tiene que ser una persona que sea capaz de ser estratégico y planificador. Hay que planificar. Metódico, tiene que ser metódico. Pero también tiene que ser creativo y tiene que dar soluciones creativas. Cada proyecto es un proyecto independiente. Cada proyecto es único. Y tenemos que ser capaces de adaptarnos al proyecto, a la cultura organizacional, a la cultura del área que vamos a hacer el cambio, porque recuerden, cambio no solamente son implantaciones de tecnología. Un cambio es un proyecto de open space. Un cambio es un cambio de edificio. No sé si alguno de ustedes ha estado en la situación de estar en un proyecto de cambio de edificio, pero verdaderamente, ¿sí? ¿Y cómo es? Tremendo. Sí, o sea, cambio es todo aquello que lo que hace es quitarnos nuestra forma habitual de trabajar y decirnos que tenemos que hacer otra. Eso es un cambio. Por tanto, cada vez que queremos dar un cambio hasta la decoración de la oficina, en algunos casos, cuidado, nos podemos encontrar con resistencias al cambio. ¿Qué es lo que va a hacer un gestor del cambio? Descubrir por qué. Comunicador, importantísimo, la comunicación eficaz, importantísimo. Y por supuesto vendedor. Tiene que ser capaz de hablar de beneficios, tiene que ser capaz de hacer un argumentario de venta, tiene que ser capaz de hacer una buena presentación para hablar qué es lo que a mí me va a aportar este cambio, qué beneficio me va a aportar este cambio. Si somos capaces de venderlo, el cambio será de una forma mucho más natural. Les voy a poner un vídeo para que vean una de las capacidades, hasta qué punto es importante ser estratégico en el cambio. Para las personas que nos estén escuchando en formato webinar, es posible que haya algún problema con la recepción del vídeo. Este vídeo estará disponible después en nuestra web, así que lo podéis ver en diferido. En cualquier caso, es breve. Hemos liado. Ese es un gestor del cambio.
Nuestra filosofía lo que trata es de unir método y creatividad. Y esta filosofía encaja muy bien con la filosofía de Etienne Book, que es el método del que vamos a hablar. Cuando nosotros estuvimos mirando fórmulas para poder estar apoyados a la hora de gestionar un cambio en nuevas metodologías, vimos varias. Hay 3 grandes metodologías. ATCA, que no sé si la conocerán, es una metodología que está en 65 países, es la más antigua, es americana. Está PCI, es una metodología que solamente está en 3 países y viene de Inglaterra. Y Etienne Book, que es de la que vamos a hablar, que es una metodología que viene de Brasil. Vicente Goncalves es la persona que ha desarrollado y ha creado esta metodología. Y esta metodología tiene como origen, que fue lo que a nosotros nos gustó, la fusión de, por un lado, su conocimiento. Él viene del mundo del PMP, de dirección de proyectos, él conoce muy bien todo este área, junto con otros expertos en el área de liderazgo, en el área de habilidades, en el de la creatividad. Esta fusión es la que a nosotros nos parecía realmente interesante. Fíjense un caso de éxito de esta metodología que fue gracias a una cartulina verde. Imagínense, ¿cuánto puede costar una cartulina verde? Venga, alguno que tenga hijos y haya comprado cartulina últimamente. 50 céntimos. Para que, es decir, que se pueden hacer cosas a través de la creatividad sin romper los presupuestos. ¿Vale? ¿Y cómo fue? Pues muy fácil. Esto era un cambio organizacional muy importante. Entraban todos los departamentos de la organización. Se puso en marcha y, como es habitual, seguramente este proceso sabrán cómo es, llegó la dirección, dijo, a partir del día tal, todo el mundo tiene que empezar a trabajar de esta otra manera. Llegó al mando intermedio. El mando intermedio, ojo, el gran desconocido. El mando intermedio es o nuestro aliado o el que nos sabotea un cambio. Bueno, llegó al mando intermedio y ¿qué ocurrió? Pues que la gran mayoría de la organización se mantuvo, haciendo exactamente lo mismo que hacía siempre. Un departamento comenzó a gestionar ese cambio. ¿Qué hizo el gestor del cambio? Puso una pegatina verde, un trozo de cartulina verde en la puerta del departamento. El proyecto era un proyecto ecológico, así deberían llamarlo. Cuando pasó a la dirección general y vio una cartulina verde, ¿qué fue lo que hizo? Personalmente entró en el departamento para darle la enhorabuena a ese departamento porque había conseguido las metas que se habrían propuesto. ¿Qué ocurrió? Acto seguido, todos los departamentos con todos los mandos intermedios querían que el director general le felicitasen. ¿Sí? Y empezaron a crecer las cartulinas verdes por los departamentos. Simplemente con un paseo se podía ver qué departamentos conseguían la meta que se había propuesto. Y así fue como se consiguió implantar un proyecto en muchísimo menos tiempo. ¿Cuál era el objetivo? Implantar ese cambio organizacional. ¿Qué fue lo que ayudó? La creatividad, pensar en aquel momento qué puedo hacer para conseguir que cambiemos nuestra forma de trabajar. Fíjense, poniendo una cartulina verde. Y la dirección general veía qué departamentos eran los que iban consiguiendo las metas. Que el director general venga y te felicite es muy motivador. Sobre todo por temas también de sueldo a final de año. Pues para que vean cómo uniendo, por un lado, un método planificado, estructurado, y por otro lado, la creatividad, podemos conseguir que en menor tiempo implantemos nuevas estructuras, incluso cambios organizacionales. Si yo a ustedes les dijese, por favor, levanten la mano a aquellas personas que se consideren creativos. Muy bien. Muy bien. Son bastantes para lo que suele pasar. Si esta pregunta se las hago con 5 años, hubiese levantado la mano el 98% de las personas. Si esta misma pregunta ya se las hago con 10 años, ya solamente hubiesen levantado el 30%. Con 15, el 12%. Y los mayores de 25, que es nuestra media, hemos levantado el 2%. Sin embargo,
Dice Voltaire, la creatividad es como la barba, solo hay que dejarla crecer. El brainstorming es una técnica que conocemos todos. Y para ponerlo en marcha lo que hacemos es, tenemos una hora de brainstorming. Hay que buscar la idea y la solución. Es imposible. Acto seguido decimos que no somos creativos. No, es que una técnica de creatividad no se hace en una hora. Hay que formarse en creatividad, hay que saber cómo llegar a tener esas ideas, porque al final las ideas brillantes nacen del conjunto de las ideas. Y las ideas están en las compañías. Los consultores lo que hacemos es extraerlas, unificarlas y hacer un buen entregable, un buen documento donde se vean las ideas. ¿Sabe cuál es la definición del consultor? ¿Conocen la definición del consultor? Es aquel que dice lo mismo que yo, pero a él le escuchan. Es aquel que dice lo mismo que yo, pero a él le escuchan. ¿Sí? Bien, método. El HCM Book. El Human Change Management Body of Knowledge es el primer body of knowledge que se hace con respecto al cambio. Esa es una de las cosas que es muy interesante de esta metodología. Es una guía de herramientas, de metodología que se utiliza centrándonos mucho en el factor humano. Tiene 38 macroactividades y tiene 139 actividades. Otra de las ventajas que tiene este método es que ese número de actividades nos pone en contacto con diferentes metodologías. Por tanto, la hace muchísimo más completa. Y para los PMP declara 8 PDU. Actualmente HUMIC está en 16 países. En España la exclusividad la tenemos en IMM, pero sobre todo lo interesante de este método es tener cobertura internacional. Este método y este lenguaje ya se pone y se conoce en 16 países. Al final, ¿qué es la gestión del cambio? Pues es un catalizador, el gestor del cambio es un facilitador. ¿Y cuál es el objetivo del gestor del cambio? Pues el objetivo de la gestión del cambio es planear, aplicar, medir y monitorizar todos los componentes de la atmósfera humana en un proceso de cambio. Todo esto hace que tengamos muchísimo más éxito en la implantación. Ya hay muchísimos estudios que demuestran que una buena acción de gestión del cambio es mucho más eficaz y se consigue mucho más éxito a la implantación de los proyectos. Ya hay muchísimos estudios que lo demuestran, porque al final, si conseguimos que integremos una nueva forma de trabajo, la integramos. ¿Ustedes se imaginan ahora viviendo sin móvil? No. ¿Ustedes se acuerdan cuando iba una persona por la calle hablando con el móvil y decíamos, pero será tonto? Bueno, pues eso es una gestión del cambio. La idea es que integremos un nuevo hábito. ¿Y cómo se integra un nuevo hábito? Pues hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y alguien que te ayude para poder integrar ese nuevo hábito. Muchas veces en cómo integrar un nuevo hábito, ponemos un ejemplo, el ejemplo del carnet de conducir. ¿Se acuerdan cuando fueron a aprender a conducir? Cuando te sientas y no sabes ni por dónde empezar. Necesitas entonces un formador. Ese formador te ayuda y te explica cómo se hacen las cosas. Aprende. Tras un periodo de reflexión las aprendes. ¿Sí? Sales a conducir. Todavía estás pensando cómo tienes que hacer todas las cosas. Vas pensando en todos los movimientos, te confunde. Siempre va alguien a tu lado que te dice, come el indicador. Hasta que llegamos a un momento en el que hemos llegado a nuestra casa y no sabemos cómo. ¿Les ocurre? Hasta que los últimos kilómetros hemos estado hasta casi inconscientes. Ahí es cuando hemos adquirido un hábito. Ahí es cuando hemos conseguido implantar un cambio. Es más, se cambian de casa. ¿Y qué ocurre al principio? Cogen el mismo camino que cogían al principio, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos integrado ese cambio. Ahora tenemos que conseguir hacer lo mismo con el nuevo camino. Eso es lo que ayuda a un gestor del cambio. El HCM Book
habla de esta fase, ¿vale? Pero sobre todo hace mucho hincapié en la producción. Sé que esto lo conocen, pero aquí el cierre, la finalización, no está en el cierre, ¿vale? Está en la producción. Y lo que hace es aumentar las actividades recurrentes que van desde el principio al final. Es decir, comunicación, espíritu de equipo, motivación, gestión del estrés, gestión del conflicto, el proceso de participación de decisión, todas aquellas cosas que nos ayudan y nos van a unir a poner en marcha el proyecto y a poner en marcha y a implantar ese nuevo proyecto. La certificación tiene son tres. La primera es la básica, que es el CIEMBUC, en este caso está dirigida fundamentalmente a recursos humanos y a cualquier persona que quiera empezar a obtener competencias con respecto al gestor del cambio y aprender la metodología. La segunda es un paso más. Aquí sobre todo lo que se hace es profundizar en las actividades recurrentes. Y la tercera no es entrenamiento. Una vez que ya ponemos en marcha la metodología, hacemos un trabajo que se envía a Vicente Goncalves y a su equipo, y ellos son los que nos dan el ok a ese proyecto. Luego, para mantenerlo, nos exigen que cada 2 años hagamos un proyecto nuevo. ¿Qué nos aporta este método? ¿Qué es interesante en este método? Primero, nos proporciona una visión humanística. Nos enseña cómo empezar desde el principio, hablar del propósito del proyecto, hablar de los objetivos, hablar de las metas, mapear a los stakeholders desde el principio. Nos ayuda también a orientarnos a resultados, porque el hablar, como decía antes Ángel, de habilidades soft, no significa que no se pueda hablar de resultados. Hay que hablar de resultados. Tenemos que estar orientados a resultados. Tenemos que saber exactamente lo que queremos conseguir para poner a toda la organización en marcha. Los cambios son un camino sin fin determinado. En un proceso de cambio se inicia un proyecto y siempre se pasa por el famoso valle del desespero. El valle del desespero es cuando cae la productividad, y va a caer. Aunque exista un gestor del cambio, aunque existan profesionales, esta fase hay que pasarla. Lo que hace un gestor del cambio es acortarlo y que la curva sea lo menos empinada posible para poder pasar ese cambio de forma más natural. Y una vez que se pasa el valle del desespero, conseguir mantener el proyecto, sostener ese cambio en el tiempo. Cada proyecto necesitará un tiempo determinado. Ayudar, dar apoyo. O sea, por decir cómo se utiliza una herramienta, por enviar un mail con un manual así de cómo se utiliza una herramienta que no se lee nadie, no sé por qué lo seguimos haciendo, todos sabemos que nadie lee un manual. Y sin embargo seguimos mandando grandes manuales. Es más, estamos muchas horas haciendo grandes manuales. No los lee nadie. Es que nadie. Pues una vez que ya sabemos que no los lee nadie, busquemos otra fórmula. Hablemos de poner metas, hablemos de celebrar logros. Este está también muy ligado con el cambio, está muy ligado con el luto. ¿Conocen la curva del luto, las 5 fases que se pasan? ¿Las conocen? Bueno, pues le voy a poner un vídeo que lo va a explicar muy bien cuáles son las 5 fases. Un mensaje para los asistentes en formato webinar. Me comunican que el anterior... Bueno, este vídeo que es muy visual, pero es verdad que se pasa por todas esas fases siempre. Siempre que hay un cambio, el ser humano lo vive como una muerte. Por tanto, siempre, por pequeño que sea, esto es muy importante, lo debemos de saber los gestores del cambio, porque hay que profundizar a ver por qué. ¿Cuál es el problema? De ahí
hay que intentar llegar, dar un paso más, no quedarnos solo en la actitud es lo que vemos. Hay que bajar al iceberg y ver cuáles son sus creencias, cuáles son sus motivos de resistencia al cambio. A veces los motivos son muy sencillos, a veces los motivos son simplemente que cree que va a perder su estatus dentro de la compañía. En un proyecto de Open Space es durísimo cuando se quitan los despachos a determinadas personas. Bueno, pues hay que pensar que hay que ayudarlas, hay que ser empáticos y de esa forma conseguir salvar esa resistencia al cambio. Hay que hacer el esfuerzo de entender cuáles son las resistencias al cambio. Si dedicamos tiempo a esto, la implantación de ese proyecto puede mejorar hasta un 50%, porque salvamos las resistencias previamente. No nos las encontramos. Si hacemos si nos paramos a estudiar cuáles son a las personas a las que les vamos a gestionar ese cambio, qué situación tienen, qué es lo que les va a producir, nos paramos a hablar con ellos, solamente a hablar, sabremos cuál es el problema y cuál es la resistencia al cambio. Y eso nos ayudará a poner las medidas oportunas para conseguir ese cambio, porque al final nosotros lo que queremos es conseguir implantar aquello que se nos ha dicho que tenemos que implantar. Ese proyecto que está ahí. Este tema es muy importante. Saber cuáles son las resistencias al cambio. Saber en qué madurez tiene ese equipo para hacer ese cambio. No todos los equipos tienen la misma madurez. No todos los equipos son iguales. Todas esas actividades son las que nos ayuda esta metodología a estudiar, a mirar y a poner en marcha. Y eso nos hace tener muchísimo más éxito a la hora de implantar un cambio. La comunicación de alto impacto. Muy importante planear y gerenciar la comunicación. Y además es muy importante conseguir técnicas de PNL, técnicas de coach. Son técnicas que nos ayudan a hacer una comunicación de muy alto impacto. Aparte de saber cuál es la comunicación asertiva, cuál es la comunicación empática. Controlar no solamente la comunicación, lo que es el plan de comunicación, sino también la comunicación del tú a tú. Eso es muy importante en la hora de la gestión del cambio. Recuerden que en eso insisto que el cambio es cualquier cambio de hábito, cualquier cambio de forma de trabajar o de hacer las cosas. Cada cambio es diferente, cada proyecto es diferente y nos tenemos que parar a pensar, hablar de la cultura organizacional, hablar de las culturas de áreas, ver cuáles son las resistencias, conocer en profundidad nuestros stakeholders. Todo eso hacerlo en la fase de planificación para que la implantación sea muchísimo más fácil. Y sin duda se consigue mejorar el resultado una barbaridad. Por último, muy interesante esta metodología que es internacional, sobre todo porque trabajamos en muchas compañías que tienen cobertura internacional. Por tanto, mantener el mismo lenguaje, mantener una misma metodología dentro de una compañía nos ayuda a poder poner en marcha un cambio. Un cambio porque los cambios organizacionales en grandes compañías no se hace solamente aquí en Madrid, se hace en muchos lugares. Pues saber que hay ya en 16 países implantado este sistema de trabajo nos ayuda mucho a la hora de poner en marcha cambios organizacionales en grandes compañías. Me falta la otra, ¿no? Porque vale. Bueno, esta foto es porque es una frase era de la otra diapositiva esta imagen era por una frase que una persona que es muy conocedora del tema de gestión del cambio, de hecho es el director del área de gestión del cambio de una gran compañía, es una frase que me gustó mucho y le he dicho, oye, que sepas que te la voy a utilizar hoy, y es que no hay enemigo pequeño para el cambio. Un simple cambio de botón ya es un cambio.
En una compañía, si antes imprimíamos aquí y ahora imprimimos aquí, esto baja la productividad de ese día, bueno, del primer día del 100%. Estamos todos llamando unos a otros diciendo, pero ¿para qué han cambiado el botón? ¿Qué más les dará que imprimamos a la derecha o a la izquierda? Y llevo todo el día buscando el imprimir. Los departamentos de SAU ese día se vuelven locos recibiendo incidencias. Se vuelven locos simplemente por un cambio de botón. Un cambio, hacía poco me comentaban en una compañía, les habían quitado el Outlook y les había puesto OWA. ¿Conocen OWA? Pues es prácticamente lo mismo, pero a través de otro sistema. Lo que es cierto es que ni visualmente es igual. Tener que volver a aprenderte esa aplicación fue toda una semana parada la compañía para saber cómo se utilizaba esa aplicación. O sea, no hay cambio no hay enemigo pequeño para el cambio. Muy bien. Vamos a proyectar un tercer vídeo. Espero que se recepcione bien como los dos anteriores. Si no tenéis ahí el enlace de YouTube, los que estéis en formato webinar. Solo un segundo antes de que lo ponga. El vídeo que le voy a poner es un proyecto de cambio en el que la idea es que la escalera es más saludable. Es un proyecto de salud. Que dejemos de utilizar escaleras mecánicas y que utilicemos la escalera normal, porque la escalera es salud, la escalera es vida. ¿Sí? Vamos. Al final concluimos que para poder gestionar cualquier cambio, fíjense en esto, la escalera salud, necesitamos ser creativos. Esto es una acción creativa. ¿Cómo conseguimos que la gente deje ir por la escalera automática, que es mucho más cómodo que por la escalera? Pues poniendo un piano con sonido, con elementos que no cuestan tanto. Es más, cuesta más el llegar a esta idea que lo que es el hecho de montar ese piano. Para esto también es necesario tener profesionales del cambio. Un equipo de personas o una persona que sepa conjugar y combinar lo que es un método, lo que es trabajar con metodología y lo que es pensar en cada uno de los proyectos, en estudiar los pros y los contras, estudiar los stakeholders y todo esto hacerlo en la planificación. Para luego la implantación, llevar preparado el argumentario de ventas, llevar preparado todo lo que necesitamos para poner en marcha ese nuevo proyecto. Si conseguimos tener una buena metodología, si conseguimos tener un profesional del cambio y si conseguimos montar una cultura de cambio en positivo, la capacidad y la
el éxito lo tenemos muy asegurado. Si lo seguimos haciendo por imposición y si lo seguimos diciendo desde la autoridad, la realidad es que no se implantan los proyectos y los datos lo avalan. Estamos hablando que entre el 70 y el 75% de los proyectos no se implantan. Eso es un fracaso, porque eso es mucho dinero que no llega a ningún lado. Y cuando nos sentamos a ver el por qué, el punto común está en las personas, en que no hemos tenido en cuenta el factor humano. No hemos tenido en cuenta los líderes. El liderazgo es fundamental. Y el liderazgo es el que motiva, el que entusiasma. Si no son gestores, no son líderes. A eso se le llama el efecto halo. Cuando se colocan a personas que son gestores pero no son líderes. El líder es el que consigue el movimiento, montar, conseguir el entusiasmo, conseguir que las personas se pongan en movimiento. El liderazgo es importantísimo a la hora de poner en marcha un proyecto, pero sobre todo conocer el factor humano. Y bueno, por mi parte, dejarle, por si quieren hacerme preguntas, pues... ¿Tenéis alguna pregunta para Amanda? Solo para terminar, comentarles que el día 29 y 30 vamos a hacer una certificación aquí en Madrid, para los que estén interesados. Y como sé que teníamos cóctel, darle a todos la feliz Navidad. Y bueno. Si no hay preguntas, ya seguimos con la presentación. Bueno, simplemente conclusiones y cierre. Aquí siempre pregunto si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que no necesariamente esté relacionado con las presentaciones. Una cuestión que tengáis relativa al PMI. Como siempre, un poco de doctrina, buscamos voluntarios, ponentes y artículos a publicar. Estáis invitados a colaborar en estas iniciativas. Somos, bueno, o éramos a día de recuento, 1.480 socios, 14 patrocinadores y 6 colaboradores. Y hoy vamos a hacer algo nuevo, que es dar la bienvenida a los socios. Alguno de estos estará presente, nos gustaría que se levantase y simplemente le daremos la bienvenida. Son Batista Berrotera, Ramón. Están todos inscritos, no sé si alguno... Sí. Nada. Bienvenidos a la que probablemente es nuestra primera reunión como socio y bueno, que vengáis a muchas más. Hay otras muchas personas que se han inscrito en este último mes, pero bueno, sabemos que no están presentes porque no se han inscrito en lo que es esta reunión, ¿no? Igualmente le damos la bienvenida, sabemos que alguno de ellos estará conectado en formato webinar, pues nada, ser bienvenidos todos. Seguimos. Vamos a daros algunos datos relativos al PMI, pero hemos tenido algunos problemas en recabar estos datos en los últimos meses. Por eso algunos de ellos son del mes de septiembre, octubre, bueno, ya os voy contando. Este gráfico concreto ya se mostró, esta información, y simplemente lo resumo que a nivel mundial los porcentajes de crecimiento de PMIs, PMPs y CAPMs pues siguen siendo de 2 dígitos por encima del 10, en concreto 10.31, 14.62 y 18.04. Esto a nivel global. Si nos vamos a España, se triplica, o incluso se multiplica por 4, el crecimiento. Los porcentajes están próximos al 40, en algunos casos incluso al 50. Y si miramos estos datos actualizados al 31 de octubre para el capítulo de Madrid, pues también estamos teniendo unos crecimientos muy considerables, por encima del 20%, 21 en PMIs, 30 en PLPs y 140 en CAPMs. Este crecimiento en CAPMs es porque
como siempre digo, pues somos muy pocos. Siendo pocos es fácil crecer más. Bueno, comentaros que desde la última vez que nos vimos aquí en una reunión hemos tenido 19 eventos, entre los que se incluyen los cursos presenciales y online, los webinars, y hemos también realizado el décimo congreso de editores de proyecto. En el calendario de eventos tenéis disponible esta información. Hoy me preguntaba el socio que cómo hacía para conseguir PDUs. Bueno, pues aquí tienen muchísimas opciones. 19 eventos en 2 meses, pues casi dan para cubrir la certificación. Nuestra próxima reunión de socios será el 28 de enero. Y no puedo confirmar dónde va a ser esa reunión. No sé si va a ser aquí o volvemos a nuestra antigua sede en Microsoft. Nuestra idea es volver a Microsoft, pero no sabemos si va a ser posible. Hablaremos de la reputación online defensiva, mejor prevenir que curar. Esto nos lo comentará Julián Casas. Y también el director de proyectos ágil a cargo de José Barato, por todos conocido. Por fin hemos conseguido firmar el acuerdo de colaboración con BMI Buenos Aires. El servicio de biblioteca ya sabéis que está temporalmente deshabilitado. Queremos recuperar la sede que comentaba y a partir de ahí poder volver a organizarlo. En cuanto al tema de las PDUs, sí. La sede anterior es, y lo aclaro para que no haya dudas al respecto, es patrocinador. El coste es 0. Y esta sala es costosa. Esa es la principal razón. Ya sé que para muchos la ubicación es mejor esta, pero en este caso pues, prima el aspecto económico. Bueno, en cuanto al tema de PDUs, lo aclaro una vez más, las personas que habéis venido y habéis firmado en el registro o habéis entregado el ticket firmado y estáis a corriente de pago de la membresía, recibiréis automáticamente las PDUs sin hacer absolutamente nada. No esperéis recibirlas mañana, tenemos siempre el plazo de un mes, aunque últimamente, y gracias sobre todo a Miguel que está aquí delante, y a Mercedes, pues esto se está haciendo de manera extraordinariamente rápida. Porque en la última reunión creo recordar que fueron 1 o 2 días. Y antes era un mes. Y para los asistentes en formato webinar, pues ellos mismos son los que tienen que declararse las PDUs. Para hacerlo recibirán un mail que les enviará Juan Serret, donde les explicará pues, los pasos a seguir. Y hasta aquí hemos llegado este año. Ahora os invitamos a hacer un networking, tenemos un cóctel, y nada, que lo paséis bien, felices fiestas y a tomar algo en el cóctel. Venga, hasta luego, muchas gracias.